donde terminamos el domingo, Habacuc capítulo 3, versículo 1. Y le hemos puesto en esta mañana al sermón las consecuencias del cautiverio. Para que usted se ubique, hemos estado hablando sobre el libro de Habacuc ya varios domingos. Y justamente hoy vamos a hablar acerca del cumplimiento de la palabra de Dios, acerca de su juicio. Habíamos dicho de que los juicios de Dios todos son justos. No existe la posibilidad de que Dios en algún momento haga o llegue a ser un juicio que no es justo. Toda la Biblia revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, una de sus virtudes del carácter de Dios, es que es justo. Su justicia es quien está siempre mostrando Dios su carácter de justicia. Y el libro de Habacuc es un libro de juicio. Y es un juicio hacia el mismo pueblo que se cree ser el pueblo de Dios. Y como se cree ser el pueblo de Dios, ellos descansan en esa postura. Somos el pueblo de Dios. Por lo cual estamos seguros, estamos tranquilos. Nada malo puede pasar porque somos el pueblo de Dios. Los judíos en su época, la máxima expresión de su fe, además de la Torá, era el templo. Y ese templo que Salomón edificó iba a ser el lugar donde Dios se manifestaría a su pueblo, donde Dios se manifestaría a través de ese templo, no el templo en sí. Y el pueblo judío lamentablemente cambió. Ellos llegaron a creer que solo el hecho del templo físico era la clave de su relación con Dios. Se lo pongo en nuestro contexto. Que usted diga, con solo venir a este lugar, estoy seguro. Que usted diga, con solo el hecho de ir a un lugar donde se reúne alguien hablándole del edificio, eso es suficiente. Es como que alguien diga, bueno, si estamos aquí y ocurriera un terremoto, estamos tranquilos porque se caerán todas las casas, pero este edificio no, porque es el lugar donde creemos que Dios se revela a nosotros. Y el pueblo judío nunca entendió que el templo solamente era el lugar de ir para tener relación con Dios, no el templo en sí mismo. Y ellos entonces vivían una vida fuera del templo, caótica, oprimiendo a la gente, robando a la gente, oprimiendo a los pobres. Vivían así, pero ellos se jactaban en decir, tenemos el templo. Y ellos convirtieron en el templo, en su lugar. En el Nuevo Testamento, por cierto, 2 veces Jesús entró a ese templo que ya Herodes se había congraciado con los judíos y les había hecho ahí muchas cositas. Y Jesús 2 veces entró en su ministerio terrenal, entró a ese templo con una razón. Habían convertido el templo en lugar de negocios, comerciantes, los mismos sacerdotes
ya es que la relación religiosa de los judíos no era personal con Dios. No, era que los sacerdotes intervenían delante de Dios a favor de ellos. Ellos no tenían una relación personal con Dios. Para ellos el templo, los sacerdotes hacían los sacrificios y ellos tenían el beneficio de eso. Entonces, lo que tenía que hacer la gente es traer una oveja, un cordero para sacrificar. Y entonces los sacerdotes pusieron una venta de corderos en el mismo templo, para que la gente viniera y nos compre a nosotros el corderito. Y convirtieron el lugar en un comercio. Usted lee la Biblia de que Jesús entró con el gozo de la ira de Dios. ¿Cómo es posible tener gozo con la ira de Dios? Y Él sacó a todos. Muy enojado, volcó mesas de los cambistas. Y Él dijo, mi casa, que es una casa llamada casa de oración, la habéis convertido en un mercado. Fuerte. Lamentablemente hoy, muchos lugares donde se reúnen evangélicos, o nosotros, han convertido en un comercio los cultos. Y no venden ovejas hoy, porque ¿quién se iría a comprar? No, lo que venden son pactos, votos. Lo que venden son, a la gente le ofrecen cosas, puro comercio. Si el Señor viniera, un pensamiento así, y entrara por esa puerta, bueno, ustedes dicen, nosotros somos inocentes, a usted pastor es que le puede ir bien mal. Sí, porque las ovejas son las engañadas, porque se dejan engañar. Y si algo dijo el Señor en cuanto al tiempo del fin es, ustedes tienen que cuidarse de que nadie los engañe. O sea, que si usted lo engañan, usted es responsable de que lo engañen. Si usted me dice, pastor, me metieron un billete falso. Eso es nuestro dicho, ¿verdad? A lo tico, y me metieron. Pero si usted conociera los billetes verdaderos, si tuviera cuidado, entonces no le hubieran metido ese billete. Es que andamos así confiadamente y nos dan la plata y confiamos en cualquiera. Pero el poder vigilar, ser vigilantes es importante. Ellos estaban engañados con el templo. Y Dios le tenía su juicio. Y entonces cuando Habacuc profetiza, no hay posibilidades de arrepentimiento, de volver atrás. No. Lo que se aproxima es el juicio de Dios. Ya no hay opción de arrepentimiento. Por lo menos ahí en Judá. Va a haber opción, pero no ahí. Ahí Judá va a sufrir el pago de su pecado. Va a ver a los caldeos venir, llámese Babilonia. Y lo primero que hace el rey Nabucodonosor, que ya se había engrandecido mucho, es que él lleva la cautividad a Judá en un proceso de 3 partes. En la primera invasión de Nabucodonosor, él lo que hace es buscar entre los nobles a los jóvenes más intelectuales, a los jóvenes que él podía ver que tenían características de formación, para que en su gobierno de Babilonia pudiera aprovecharse de su inteligencia, más el entrenamiento babilónico, para hacerlos ilustres en su reino. Y entonces usted tiene que leer el libro de Daniel, capítulo 1, porque ahí tenemos
que se llevó, fueron como 10,000 personas la primera vez. Y entre todos esos que se llevó, esos jóvenes, habían algunos relatados en el libro de Daniel. No eran los únicos, pero el libro de Daniel relata 3 de ellos y 4 con él, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, más todos los demás, pero la Biblia resalta a ellos. El rey Nabucodonosor se los llevó, no pidió permiso a los papás, a la familia, no, los llevó cautivos para su reino. Y usted tiene que leer el libro de Daniel para entender lo que sucede. 10,000, y él en ese momento al templo no le hizo nada, cambió el reinado, buscó la manera de que Judá siguiera existiendo, pero bajo su régimen de autoridad, de gobierno. Pero no sucedió, siguió Judá en su pecado, y vino una segunda invasión, donde esta vez se llevó a más gente, y luego hay una tercera invasión. Y en esta tercera invasión es cuando Habacuc relata de que los caldeos iban a venir como un huracán. Y en esa tercera invasión se llevó ovejas, cabras, pasó como un huracán a tal punto que incendió el templo, lo destruyó completamente, lo arrasó. Y esa es la palabra que usa en su Biblia, como un huracán. Así fue la invasión de Judá. Ese fue el juicio de Dios. Y Judá entonces es llevada toda a Babilonia. Según algunos dicen que fueron como 50,000 personas que fueron llevadas a Babilonia. ¿Juicio injusto de Dios? Respuesta es no. Si hubo alguien que hizo todo lo posible, porque Dios no quiere la condenación de los hombres. Dios quisiera que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quisiera ver a los hombres respondiendo a su amor. Y toda persona no cristiana es un candidato para ser hijo de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Yo sé que nosotros a veces en la teología calvinista, bueno, yo soy zaguate, no soy tan calvinista, pero los calvinistas dicen los elegidos de Dios. Y entonces a veces ven a la gente y se pregunta, ¿y cuál de esos será elegido? Por supuesto no se sabe. Pero a veces nosotros en nuestra mentalidad humana vemos a la gente y calificamos a la gente con la posibilidad de un sí o un no. Pero déjeme decirle, cualquier persona no cristiana es candidato a ser un hijo de Dios. Y por eso usted y yo tenemos que tocar las puertas, tenemos que ir al parque, a la familia, y cualquier persona no cristiana, presentarle el evangelio. Usted lo que menos le debe importar es si responde o no. Porque si responde es obra de Dios. No es obra suya si responde. Así que no me diga que es que yo tuve muchas cualidades y por eso. No. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y también Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él, no usted, Él, hablando del Espíritu Santo, convencerá de pecado, no usted. Usted y yo solo transmitimos su mensaje. Y Dios es el que mueve a los hombres al arrepentimiento. No es su persuasión personal que diga soy un experto en persuadir. Y claro, hay algunos evangélicos que son expertos en tratar de meterle a Jesús a la fuerza a la gente. Venga. Dios, si hubo un hombre que Dios utilizó para que Judá respondiera y se arrepintiera, se llama Jeremías. Si hay un libro que usted debería leer, bueno, toda la Biblia, pero si hay un libro que nos revela el amor de Dios por Judá, buscándoles para que se arrepientan, el hombre que Dios utilizó
muy fuerte fue Jeremías. Y el libro Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Saben por qué? Porque Jeremías se ponía a llorar. Jeremías lloraba de ver que él daba un mensaje y la gente terminaba burlándose de él. La gente terminaba amenazándolo, vete de aquí. Trataron muchas veces de matarlo por su palabra. Una y otra vez. La gente no respondía al evangelio, no respondía al mensaje de Jeremías. Y Jeremías terminaba llorando. Puede imaginarse predicar y predicar sin respuesta. Eso le pasó a Jeremías. Y Jeremías, cuando viene el cautiverio, él baja a Egipto y termina sus labores consolando a gente de Egipto. O sea, Jeremías no es llevado al cautiverio. Pero en el segundo cautiverio sí es llevado Ezequiel. Ezequiel es un profeta dentro del cautiverio. Jeremías sigue predicándole a los cautivos, pero desde Jerusalén, enviándoles mensajes. Pero Ezequiel sí vive con ellos ahí, con el pueblo ahí al otro lado del río, por decirlo así. Ahorita vamos a ver un pasaje bíblico. Y Ezequiel sí es parte del cautiverio. Daniel es parte del cautiverio, pero él está cautivo dentro del palacio del rey Nabucodonosor. Y toda su vida Daniel va a vivir ahí, dentro de Babilonia, con diferentes reyes, aún después con los medos y persas. Pero lo que yo quiero es enfocar, hermanos, es que el cautiverio fue obra de Dios. Y es que lo que le iba a leer en el capítulo 3 fue una petición que tuvo Jeremías. Y por eso empieza así, oración del profeta de Abacú. En tono de sigidot, o sea, como es un canto, la idea de tono sigino es a través de un canto, como cantarlo, es la idea. Y comienza su oración así, hace 8 la leímos, pero oh Señor, comienza diciendo. Y quizás su Biblia dice, oh Jehová, he oído lo que se dice de ti. Y dice, y temí. Y por eso hablamos de que la palabra de Dios debe producir temor en nosotros, hermanos. Si en su vida no hay temor a la palabra de Dios, su vida será siempre igual. Su vida cambiará si usted es temeroso de la palabra de Dios. Si usted sigue pensando como ha pensado, si sigue viviendo como ha vivido, y la palabra de Dios no está produciendo nada en usted, usted no ha tenido temor de la palabra de Dios. Y si hay algo que tiene que suceder en usted y en mí, cada vez que Dios dice algo es temor, no miedo. Un temor, un respeto, una reverencia, una acción de creer esa palabra que Dios está diciendo, porque al fin y al cabo su palabra se cumplirá. Eso es, cuando hablamos del capítulo 2, hablamos que el justo por la fe vivirá. Es que Abacú había creído a Dios y él no tenía por qué cuestionar a Dios, sino creer lo que Dios dice. Y Abacú estaba bien convencido de su fe en Dios. Y si usted y yo no tenemos esa convicción, pues nuestra vida no sufrirá ningún cambio de nada, porque en su vida no hay ningún temor hacia Dios. Y Abacú dice, yo temí cuando escuché tu palabra. Y entonces él comienza a orar y comienza a pedir, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. O sea, él trata, Señor, el juicio que viene, que no sea el fin, que no sea la muerte de la fe de tu pueblo, por lo cual te pido que la vives, o sea, mantén la fe en el pueblo. En medio de los años, dala a conocer. Pero luego la parte final es lo que me interesa. Dice, en la ira de Dios. No la ira de Dios final, que va a venir muy pronto hacia todas las naciones. No, la ira hacia Judá.
en el día en que venga Babilonia y traiga el juicio, el día en que tú castigues al pueblo de Judá, ese día, Señor, que tú estás lleno de ira, entonces le dice esto: acuérdate de tener misericordia. O compasión, dice la versión Las Américas. Aquel Habacuc del capítulo 1, que estaba muy enojado por las injusticias y que él deseaba un Dios que castigara, un Dios que viniera y estableciera un juicio donde no lo había. Ahora pide que cuando venga ese juicio, Dios, por favor, está bien el castigo, lo merecemos, pero ten misericordia. Si algo usted y yo debemos de orar por este país, es que Dios tenga misericordia. Porque no tiene por qué tenerla. No tiene por qué tenerla porque ha sido una nación que le ha vuelto las espaldas a Dios. Es una nación que quienes legislan las leyes le han dado la vuelta a Dios y están legislando como el mundo, sin juicio, sin sabiduría, donde las leyes son contra Dios, van en contra de la palabra de Dios. Y lo único que queda a Dios es que tu juicio venga sobre nuestra nación. Lo que podemos pedirte es que si tu juicio viene, nuestra nación merece el juicio de Dios. Y no solamente nuestra nación, quizás vaya a la provincia y si no al cantón, al distrito, al barrio suyo, o la misma familia suya, que usted dice: mi misma familia merece el castigo de Dios. Dios, ten misericordia de mi familia. Porque mi familia le ha vuelto las espaldas a ti. Vive en su propia vida, en su propia manera de hacer las cosas. Está alejado de ti. Lo único que a Dios, si vas a castigar a mi familia, ten misericordia. No está hablando del juicio final, porque en ese juicio final no habrá misericordia para nadie. Los que son de Cristo, vida eterna. Los que no tienen a Cristo, condenación eterna. Estoy hablando del presente, porque Dios sigue castigando hoy. Dios sigue hoy derramando juicio. No solamente a usted, a mí, a la familia, sino a todas las naciones del mundo. Dios las ha juzgado en la historia. Es solamente saber un poquitico de la historia. Es solamente conocer un poco lo que ha sucedido en el mundo. Dios sigue controlando las cosas. Dios es el dueño de la historia, no las naciones. Dios es que determina cómo terminarán las cosas, no las naciones. Y por eso es hermoso conocer la historia completa de la raza humana. Tenemos el privilegio de tener la Biblia y saber cómo terminará todo. Y eso solamente es tener a un Dios y creerle a ese Dios. ¿Cómo va a terminar todo? Mírelo ahí en su Biblia. No tienes que pensar en la gente que juega y adivina, de los que quieren de leer las cartas, de leer el horóscopo para ver cómo será el fin de mi matrimonio, el fin mío. Si caminas con Dios, todo va a terminar bien. Si caminas en la fe, vas a terminar bien. El pueblo de Judá es llevado al cautiverio. Déjeme leerle un Salmo 137. Salmo 137. Y este es un salmo que inspiró a algún grupo por ahí alguna vez a un canto. No sé si los años 70 por ahí. Junto a los ríos de Babilonia. Seguramente a usted le gustaba. Era muy buena la canción. Poco mundano ahorita el pastor. Ok, pero mire, el Salmo 137 tiene un titulito, dice: Lamento de los cautivos. Dice entonces el salmista así: junto a los ríos de Babilonia oiga bien, nos sentábamos. ¿Y qué? Y tenían gozo, ¿verdad que no? Y llorábamos. Pero no era unas lágrimas de regocijo,
No eran unas lágrimas por disfrutar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios puede producir lágrimas. La presencia del Señor puede producir una manifestación en nuestros sentimientos de expresar justamente esa presencia de Dios. No, aquí es un lloro diferente. Llorábamos, ¿a qué? Al acordarnos. Cuando dice Sión, está hablando de Jerusalén, donde estaba el templo. Nos acordamos. ¿Y para qué? ¿Cómo es posible, mi hermano, que usted solo pueda meditar ahora que está en cautiverio? Porque hay cristianos en cautiverio hoy y asisten a las iglesias. Y digo cautivos porque se endeudaron en algo que no tenían que endeudarse, que se les dio el consejo que no lo hicieran y no lo atendieron. Hoy están cautivos en una deuda y lloran porque están amenazados de perder la casa, otros de perder el carro y otros no sé qué más, chunches más, porque no escucharon el consejo. Vivimos en un país endeudado nosotros. Vivimos con hermanos que no pueden expresar libertad ni gozo porque la presión económica los tiene ahogados. Están cautivos. Y quizás están orando, Señor, me acuerdo del consejo que me dieron, pero no le hice caso, no lo atendí. Los cautivos junto a los ríos de Babilonia recordaban justamente cuando eran libres, mas ahora son esclavos. Y entonces dice, sobre los sauces, en medio de ella, oiga bien, colgamos nuestras arpas. Oiga, no hay motivo para tocar el instrumento ya. Colgamos las arpas. Tocar el arpa era señal de gozo, señal de disfrutar a Dios, mas ahora ahí están colgando. O sea, es una expresión que dice el caos, el castigo, la falta de Dios, la falta de su presencia. No hay motivo de gozo. ¿Cómo van a tener gozo? Y seguro se acordaron, ¿te acordás cuando Jeremías nos hablaba? ¿Te acordabas? Lo hicimos llorar a Jeremías. ¿Te acordás? Sí, yo le dije tal cosa. Y yo también. Y yo fui uno de los que los llevó a la cisterna a que se hundiera en el lodo y se muriera. Y hoy estamos aquí llorando, pero no escuchamos a la voz de Dios. Entonces hay muchos cristianos hoy que han cerrado los oídos a Dios y hoy sufren las consecuencias. Y están en la misma iglesia cristiana. Y además dice el versículo 3, pues allí los que nos oían, los babilonios en este caso, oiga, llevando cautivo, oiga bien, nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría. ¿Cómo es posible si estamos en tormento que tengamos gozo? Diciendo, cantadnos alguno de los cantos de Sión, cántenos algo. Cristianos que hoy no pueden alabar a Dios ni adorarle. Y por más que se esfuerce el director del canto, no hay respuesta. Porque la respuesta es un condicionamiento espiritual que viven esclavizados, sin gozo. Solo venir a la iglesia es motivo religioso, porque no hay experiencia interna de lo que es la presencia de Dios. Los judíos decían, no hay templo, ya no tenemos Dios según ellos. Al no haber templo ya no hay Dios. No, el templo no era Dios, pero ellos creían que ese era Dios. Pues lo peor que les pudo haber pasado es que le quitaran el edificio. Pero dije que Dios
dentro de sus planes, aunque Habacuc no hubiera hecho su oración, Dios iba a ser fiel a su pacto con su pueblo. Y Dios sabía que llevar cautivo a Judá no era para aniquilarlos, no era un tiempo de disciplina, era algo bueno para ellos. Sí, mi hermano, cuando usted disciplina a su hijo, tiene que estar bien seguro que lo que vas a disciplinar a tu hijo es algo bueno para él. Nunca hacerle un daño. Es saber que después de esa disciplina algo bueno vendrá, algo bueno sucederá. Esa es la motivación de la disciplina. Nunca producir un daño. Y por eso cuando Habacuc ora, Señor, por favor te pido, cuando venga la ira, acuérdate de tener misericordia. Y sí, Dios es un Dios de misericordia. Mire primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Y aquí tenemos un mensaje de Dios. Dice el 46. Cuando pequen contra ti. Y a mí me gusta este texto, de subrayarlo, porque tiene un paréntesis. ¿Y qué dicen en el paréntesis de su Biblia? Oh, eso es muy importante. Debe subrayarlo. Cuando pequen contra ti, y ponen paréntesis para enfatizar una realidad. Pues dice, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. No existe. Y claro, en el Nuevo Testamento, en primera de Juan, Juan dice, cualquiera que dice que no tiene pecado es mentiroso. No dice la verdad. Todos los hombres pecamos. Así que no le digo que diga amén, no hace falta. No hace falta. Porque, claro, a veces alguno muy orgulloso dice, pecará él, pero yo no. Pero le amamos, aunque piense así, aunque no es verdad. Escuche, y dice, y estés airado contra ellos, Dios airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, sí, delante de los caldeos, Babilonia. Y esto los lleven cautivos a la tierra del enemigo, la tierra de Babilonia, lejos o cerca. Era muy grande Babilonia, estaban repartidos cautivos por muchos lugares. Si recapacitan, escuche bien, la disciplina tiene que producir una recapacitación. Recapacite. O sea, reflexione. Algo tiene que producir bueno. Recapaciten en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, por supuesto Babilonia, y se arrepienten o se convirtieren y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, y aquí está, hemos pecado y hemos cometido iniquidad. O sea, hermano, el pecado se confiesa. Mucha gente no quiere reconocer su pecado y por eso no sufre restauración. Por eso no hay bendición en su vida, porque no confiesa. Si hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los llevaron cautivos, y oran a ti vuelto hacia la tierra que diste a sus padres, la ciudad que has escogido y la casa que ha edificado tu nombre, entonces escucharás desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazle justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro.
Y sí, hermanos, si algo hizo Dios con Judá en Babilonia, fue manifestar su providencia. Providencia de Dios es ese algo milagroso que solo Dios puede hacer con tal de proteger, guardar, preservar. Y si usted quiere leer un libro de donde Dios preserva a su pueblo, lea el libro de Esther. El libro de Esther está narrado dentro de un cautiverio del pueblo judío, que tienen planes de aniquilarlos, pero Dios no lo va a permitir. Lea el libro de Esther. El libro de Esther, el tema es la providencia de Dios, cómo Dios interviene, mas los que pretenden destruir a su pueblo son llevados más bien ellos a la horca. Y esa es la historia del libro de Esther. Dios manifestando su providencia, guardando su pueblo. Y eso Dios lo hace aún estando en Babilonia su pueblo. Ahí en Babilonia algunos aprendieron oficios, llegaron como pastores de ovejas y aprendieron el comercio en Babilonia. Y lo aprendieron muy bien el comercio. A tal punto que usted tiene que leer el libro de Malaquías. Si algo enseña el libro de Malaquías, son judíos comerciantes. Y los judíos comerciantes se deshacían de las ovejas enfermas, de las semiquebradas, de las que no le veían ninguna opción, las que no tenían ningún valor. Y ellos se dejaban para sí las mejores ovejas, las mejores cabras. Entonces cuando usted lee el libro de Malaquías, es una queja de Dios. Dios ofendido. Y por supuesto ya el pueblo ha regresado de la cautividad. Malaquías es un profeta para cuando han regresado del cautiverio. Y ellos venían en el momento de ofrecer un carnero, una ovejita. Dios sabe cuáles le traían. La oveja enferma, la que no podían vender, la que nadie les iba a comprar, se la venían. Y como Dios, como dicen hermanos, Dios es tan bueno que cualquier cosa recibe. Hay cristianos así. Por eso alguna gente las monedas malas no se las dan al pulpero, las echan en las ofrendas. Yo sé que usted no hace eso, pero en otros lugares sí. Es un billete falso, pero ya, y el Señor lo puede convertir en verdadero, echémoslo ahí. Yo sé que quizás usted no hace eso, pero escuche, ellos venían y traían esas ovejas a Dios. ¿Puede imaginarse? Dios se queja. Lea el libro de Malaquías. ¿En qué te hemos deshonrado? Preguntan los sinvergüenzas. ¿En qué te hemos deshonrado? En que la oveja quebrada me la ofrecéis a mí. Y dice, vayan donde el rey a ver si se la llevan. Por supuesto que no. Si el presidente de nuestro país visitaría su casa, ¿qué le haría a usted almorzar? Sin palabras. Pero como es Dios, entonces se hicieron comerciantes. Y el problema de ser comerciante no era malo, pero cuando estaba Dios de por medio, hermano, a Dios se le da lo mejor. El mejor canto, la mejor manera de expresarle agradecimiento a Dios. Pero ¿por qué menospreciar a Dios con esas cosas? Cuando nosotros hablamos de cautiverio, hubieron dos cautiverios. Número uno, el reino del norte fue llevado por los asirios hacia Siria. Fueron 10 tribus, solo quedaron Judá y Efraín. Y esas 10 tribus no se interesaron en guardar la fe, sino más bien ahí donde se casaron con asirios. De ahí salen los samaritanos que usted lee en la Biblia. Ellos perdieron su identidad. Son las famosas 10 tribus perdidas, que usted oye por ahí algunos diciendo X grupo de personas de por algún lado pertenecen a X tribu de esas, que no se sabe qué se hicieron, las 10 tribus. Hace poco leí en el periódico unos finlandeses, un grupo grande que venía para Israel porque se consideraron ser parte de una de esas tribus.
que se perdieron y que algunos hoy, bueno, no quiero hablar de eso ahora, pero ellos perdieron la identidad. Pero Judá, ellos en el cautiverio de Babilonia tienen que recurrir a algo que no tenían. Ya ellos no tienen el templo. Los sacerdotes ofrecían a Dios por ellos. Ahora ellos van a entrar en una relación ya personal con Dios. Y es donde nace la sinagoga. La sinagoga nace justamente en el cautiverio. La sinagoga es un lugar de reunión donde se lee la Torá, donde se medita la palabra de Dios y participan la gente. Y eso va a marcar la fe. Esa va a marcar la fe en el cautiverio del pueblo. Y eso va a marcar de que ellos se arrepientan, se vuelvan a Dios. Eso va a marcar de que ellos ahora, cuando vengan a reconstruir el templo, porque lo van a reconstruir, además del templo, además ya van a haber sinagogas. Y hoy por hoy, mis hermanos, si algo sostiene la fe del pueblo judío son las sinagogas. En todo el mundo tienen sinagogas de judíos. Y ellos ahí tienen su Torá. Ahí ellos hacen sus estudios de la Torá. Y hoy el pueblo judío se mantiene. Y justamente Dios les proveyó la sinagoga a su pueblo. Claro, hoy por hoy siguen anhelando su templo otra vez. Esa es otra historia. Ellos no se dan cuenta que no necesitan un templo. El templo era un medio, no el fin. El fin era el templo único, importante. Y el templo es la iglesia del Señor. La iglesia es el templo de Dios. Usted mismo. O sea, estamos reunidos aquí, hermano, pero usted no es el templo de Dios. Los templos vienen a este lugar a adorar a Dios. ¿Está entendiendo? Usted es templo del Espíritu Santo. O sea, que usted se encarga de cuidar su templo. No es el pastor. No son los pastores los que cuidan los templos vivos que son ustedes. Usted cuida su templo. Usted sabrá si en su templo el Señor tiene que agarrar un cincho y volarle. Porque su templo usted lo ha ensuciado. Usted es responsable de eso. ¿No sabéis, dice Pablo, que vosotros sois el templo de Dios? Dios no habita en templos hechos por mano del hombre. Nunca era su interés, solamente era un medio, pero el fin era, cuando Cristo vino, dice que Él se hizo tabernáculo entre nosotros, diciendo que Él vino a morar entre nosotros. Y el plan de Dios, cuando usted vino a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre ti. Y eso te convirtió en el templo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O estoy diciendo cosas que raras? Es que hay muchos cristianos que piensan que el templo de Dios es este. No, hermanos. Este edificio no tiene sentido si usted y yo no venimos aquí. ¿Me entendió eso? Los templos vivientes venimos a reunirnos aquí. Lo que pasa es que usted viene de un lugar religioso y usted también valoraba ese templo. Igual usted iba nada más a escuchar y ya cumplí con el sacrificio y ya yo hice mi parte. O sea que el que estaba al frente hizo la parte. Mas ahora en Cristo no es así. Cada uno de nosotros somos sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el sacerdocio no es de los hombres. Pues yo nunca le diré a usted que usted es sacerdote en su casa. No, en su casa todos los que tengan a Cristo tienen libertad de ministrarle a Dios. Hombre, mujer, niño, niña, puede ministrarle a Dios. Porque en Cristo somos real sacerdocio. O sea que sacerdote en su casa no es mi esposo, no. Su esposo es cabeza de su casa. Significa que Dios ha puesto a él para que lleve el control y dirija su casa. Claro, tal vez algunos le llaman cabeza a la casa y no usan cabeza sino sacerdote. Pero sacerdote es una palabra de alguien que ministra a Dios. Y si usted ora
si usted le canta, si usted adora a Dios, usted está ministrando a Dios. O sea que usted es sacerdote del Dios viviente. Cuando estamos hablando de las consecuencias del cautiverio, fueron buenas, porque el pueblo se volvió a Dios. Y Dios había determinado 70 años de cautiverio. Y en esa época llegaron algunos falsos profetas a tratar de consolar al pueblo diciéndoles de que iba a ser menos. Y Jeremías tuvo que enviarles una palabra. No, mi amigo, lo sentimos mucho. Dios dijo 70 años. Y fueron 70 años. ¿Qué pasó después del cautiverio? Próximo sermón. Lo que el pueblo tuvo que hacer después de que volvió del cautiverio. Hoy estamos hablando de lo que sucedió dentro del cautiverio. Mis hermanos, si usted algo tiene que orar, Señor, ayúdeme a salir de este enredo en que yo me metí. Y Señor, yo aprendí ya de que debo pedir consejo, debo pedir ayuda, no puedo vivir mi vida solo. Voy a salir de este cautiverio en que estoy, ayúdame por favor a salir de esto. Y de ahora en adelante voy a aprender a pedir consejo, a esperar en ti lo mejor. Eso son resultados de una persona que ha aprendido. Yo no entiendo cómo hay hermanos que llevan palo y palo y palo y siguen llevando palo y no aprenden. Quizás no sucede con usted, pero sucede con algunas personas. Mis hermanos, Dios quiere que seamos libres. Pero para vivir una vida de libertad en Cristo, usted tiene que aprender a tener una realidad de vida de acuerdo a la providencia de Dios para usted. Y no lo que el mundo nos ofrece. Porque yo creo que el mundo nos ha engañado, haciéndonos o presentándonos un estilo de vida. Y hemos abrazado un estilo de vida que no nos ha hecho libres sino esclavos. Y Dios no quiere que usted y yo seamos esclavos. Dios quiere que usted sea libre. Y por eso usted sabrá en qué está cautivo. Pero dentro de su cautividad misma, que usted pueda meditar y decir, Señor, te pido perdón. Porque en esto que estoy metido, yo acepto mi pecado. Yo me metí. Y quiero que tú me ayudes. Quiero que tú, después de esto, me hagas ver mejor la vida con unos ojos diferentes. Y vivir una vida cristiana dependiendo de ti, aceptando vivir con un gozo que no depende de muchas cosas que el mundo piensa o me ha dicho que debo de tener. Reflexione, mis hermanos. Estábamos hablando en el discipulado una mañana acerca de meditar. Meditemos, medite sobre su vida. Quizás su vida necesite un cambio, un rumbo diferente. Medite, Dios quiere hacerlo. Solo tienes que pedirle perdón a Dios por las cosas del presente. Dios quiere hacer cosas nuevas para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Solo tienes que escucharle.